Hola amigos, eh, por acá nuevamente con ustedes eh, a través pues del Club Santana de Chinandega, Nicaragua. Eh, Quiero pues iniciar la tercera entrega de esta saga. Ya nosotros vimos la primera y la segunda parte de esta saga que se llama Jugadas Feas para Principiantes. En la primera parte vimos 4 casos de jugadas feas, ¿verdad? Y en la segunda parte vimos 3 casos más. Ahorita en la tercera parte vamos a ver los 3 últimos casos. Hay más casos, hay numerosos casos, ¿verdad? Pero estos son los que yo en mi poca experiencia he observado con más frecuencia, ¿verdad? Y bueno, no vamos a dar más tiempo, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que corresponde, ¿verdad? Cuando hay un final, así como el que tenemos acá en el tablero, eh, tenemos una dama con 3 peones y vamos a suponer que ambos jugadores son principiantes. Entonces, como es obvio, ¿verdad? El principiante no piensa más que en atacar y en capturar. De hecho, capturar creo que es la primera arma que tiene un principiante, ¿verdad? Viene, captura, ¿verdad? Está en jaque el otro, las negras mueven, ¿verdad? Su rey, ¿verdad? Para evitar el jaque. Entonces vienen las blancas y tratan de, como decimos nosotros, eh, buscar cómo matar peones. Entonces, vamos a suponer de que las negras mueven por acá en G5, ¿verdad? Las blancas capturan el otro peón, el rey mueve para acá, ¿verdad? Y bueno, la dama se viene para acá para capturar el otro peón. Las negras andan buscando cómo mover a su rey, a buscar cómo salvarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, en este contexto ya es un final de dama, ¿verdad? Se murieron los peones, ya solo queda el rey. Entonces, viene la dama y lo acosa pues al hombre. Y deja a la dama por este lado. Estamos con el supuesto de que ambos jugadores son principiantes. Este es un final de dama, que es un final que yo recomiendo enseñárselo a un principiante. Esto no deberíamos de enseñárselo a un jugador básico, un jugador intermedio, mucho menos a un profesional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es algo que fundamenta el final para un jugador que está iniciándose en el ajedrez. Vamos a suponer, ¿verdad?, de que el jugador de las blancas va a mover el rey, acercarlo para eh, darle mate al rey negro. Pero ya sabemos nosotros de que si ambos son principiantes, es posible que la dama siga hackeando, hackeando. Y si no se sabe la técnica del mate con dama, lo va a hackear de manera perpetua y va a quedar tabla la partida. Pero vamos a suponer de que su instinto le dice de que hay que acercar el rey. Bueno, entonces vamos a llevarnos a esta secuencia interesante de jugadas en donde el rey viene, ¿verdad? Y se va acercando peligrosamente, ¿verdad? Y viene y hace esto. Entonces, esta es una posición de abogado, ¿verdad? Aquí yo quiero hacer un alto, ¿verdad? Como sabrán ustedes, ¿verdad? La dama no quedó en una casilla que digamos buena. Debió haber eh, encerrado al rey, pero en un costado, de tal manera que el rey negro pudiese moverse libremente, pero en un costado.
esa es parte pues de la técnica del mate con dama, pero el tema no es ese, ¿verdad? Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Al inicio, y quiero devolverme un poco acá, ¿verdad? Al inicio, aquí las negras tienen una leve esperanza de coronar alguno de esos tres peones, psicológicamente en la mente del, 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 del jugador principiante que lleva a las negras. En cambio, las blancas tienen esperanza de capturar todos esos peones con la dama y después tratar de darle mate al rey. Pero cuando ya la dama logró capturar el último peón, el rey negro ya no tiene esperanzas de nada. Ya él solo va a mover su rey. Ya se siente perdido. Pero las blancas ya se sienten ganadas. Entonces, toda esta secuencia de jugadas que continúan, miren qué interesante. Toda esta secuencia de jugadas son jugadas en donde el negro se siente derrotado y las blancas se sienten victoriosas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando ¡pum! Sucede esa última jugada y se da el ahogo? Si está el entrenador o está un árbitro viendo la partida, la declara tabla. Y aquí pasa una cuestión que psicológicamente es compleja y que podemos hacer analogía para todos los deportes y para todos los campos de la vida. El blanco que sentía ganada la partida, con el ahogo la partida queda tabla. Es decir, nadie gana, nadie pierde, pero él se siente que ha perdido la partida. En el caso de las negras, sucede psicológicamente lo contrario. Sentía que llevaba perdida la partida, pero el ahogo, que la equilibra, ¿verdad? Y que en la que quedan tablas, no significa tablas para él, significa una victoria. Psicológicamente se siente bien. Al finalizar la partida, después que acomodan las piezas y se saludan, el que llevaba las blancas se va a sentir derrotado. Y el que llevaba las negras se va a sentir victorioso, como quien dice, llevaba una partida perdida, pero logré salvarla y agarrar por lo menos la mitad del punto. Entonces, a lo que quiero llegar es que el ahogo es realmente una jugada muy fea para los principiantes. Es más, a veces ellos discuten con sus entrenadores y les preguntan, pero ¿por qué el ahogo realmente es tabla? No debería ser tabla. Le dicen, yo tengo una dama y él no tiene. Yo estoy ganando. Y esos son los argumentos, ¿no? De hecho, es una situación como incómoda, psicológicamente hablando. Pero bueno, cuando a mí me preguntan mis estudiantes, yo logro simplificar las cosas, ¿verdad? Y lo que les digo es que así está reglamentado. El reglamento es claro en eso y así lo dicta. Ya está. No hay que decir nada más al respecto. Pero la verdad, pues es que esto nos genera una situación que fundamenta la psicología de la vida. En un partido de fútbol, por ejemplo, cuando un bando va ganando por 2 goles, pongámosle, ¿verdad? Y de pronto en el último minuto recibió 2 goles y le empató la partida, el bando que iba perdiendo lo celebra como que fuera una victoria y el bando que iba ganando se siente derrotado. Y aunque al final están empatados, ¿no? Eso pasa también en el boxeo, en el béisbol, en todo sucede, ¿verdad? Hasta en la vida misma. Entonces esta es una de las jugadas, ¿verdad?, que quería citar, ¿verdad?, que no es muy querida por los principiantes, ¿verdad? Vamos a pasar nosotros ahora, vamos a ver el segundo caso a través de una breve secuencia de jugadas, ¿verdad? E4, E5, caballo F3 atacando el peón, y como ambos
jugadores son principiantes, ¿verdad? Las negras le contestan F6 protegiendo el peón, porque psicológicamente el principiante dice, me están atacando el peón de E5, lo estoy protegiendo. Aquí hay varias jugadas que podrían servirle al blanco, ¿verdad? Pero una de las más elementales es caballo por E5, que es una especie de sacrificio con la secuencia esperada de F por E5, dama H5 y etcétera, etcétera, ¿verdad? Dos peones a cambio de un caballo. Como es evidente, esto genera una especie de combinación que por la jugada inicial se le llama sacrificio. El sacrificio no es bien visto para el principiante. Porque para empezar, el principiante lo que mira es que está perdiendo material. En este caso, caballo por E5 jamás la va a ejecutar un principiante. Jamás. A menos que él esté pensando de que es un error. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? De que en este contexto, ¿verdad? Las blancas van a hacer cualquier otra jugada. Pueden hacer, por ejemplo, alfil C4, alfil B5, caballo C3, alfil E2 para enrocar, D4, D3, A4, H4, caballo H4, etcétera, etcétera. Pero caballo por E5, posiblemente el principiante piense que es la última de las jugadas que va a hacer. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Él va a creer de que está regalando el caballo a cambio de un peón. Y eso no lo puede asimilar. ¿Por qué? Porque esto obedece a cuestiones de cálculo. En el proceso de aprendizaje que tiene un ajedrecista, ¿verdad? Cuando está en el nivel principiante, él todavía no ha visto el mecanismo del cálculo, cómo funciona el método de cálculo en el ajedrez. En consecuencia, él no puede ver más allá de la jugada que está haciendo. Él solo piensa de que hay que atacar. Entonces no mira más allá, ¿verdad? En consecuencia no puede medir la magnitud de un sacrificio. Los sacrificios en consecuencia, ¿verdad?, no son bien vistos por los principiantes. Quiero seguir con este ejemplo, ¿verdad?, para poner ya de manera ilustrativa el último de los casos, pues, ¿verdad?, de las jugadas feas, ¿verdad? Vamos a suponer que hacen el sacrificio, ¿verdad? Viene dama H5. Un principiante va a jugar G6 acá. Claro que la secuencia que sigue es dama por E5, jaque, se mueve el rey y dama por H8. Pero por ejemplo, aquí el principiante, independientemente si sea buena o mala la jugada, en muy raras ocasiones va a jugar rey E7. ¿Por qué? Porque lo primero que él va a pensar es lo siguiente: si yo muevo el rey, pierdo el enroque y yo tengo que enrocar, ¿ya? Entonces, si el principiante tiene bien metido en su psiquis, ¿verdad?, en su mente, el concepto del enroque, él va a hacer todo lo posible para no mover el rey. En consecuencia, este principiante que quiere preservar el enroque va a jugar G6 y no va a mover el rey. Entonces, de esta manera nosotros podemos deducir de que mover el rey, y con las consecuencias que trae esto de perder el enroque, no es una jugada muy atractiva para el principiante. Esto significa de que en las partidas en donde sea idóneo mantener el rey en el centro, van a ser partidas muy incómodas para el jugador principiante del ajedrez. Bueno, estimados amigos,
con esto pues concluimos la tercera parte de la saga de jugadas feas para principiantes. Sé que hay muchas cosas más que se pueden abordar, que se pueden decir. Espero tal vez en los comentarios que me puedan ayudar a ver más casos y podamos hacer más videos, ¿verdad? Explicando todos estos casos. Y en la primera parte les ilustré 4 casos, en la segunda parte 3 casos y los últimos 3 casos pues lo vimos ahorita en esta tercera parte. A través pues del Club Santana de Chinandega, Nicaragua, quiero agradecerles su atención, ¿verdad? Espero no haberles aburrido y espero también que nos acompañen en los siguientes videos. Muchas gracias.